de hace un par de semanas que entendemos hubo alguna dificultad en el ingreso. Entonces, como para ponernos a torno, hoy el tema principal es la guía de implementación que va a mostrar Lucía, pero esta guía se encuentra basada en un estándar internacional que se llama el IPS. Entonces, la sesión de la semana antepasada fue precisamente del IPS. Entonces, brevemente lo que vamos a hacer es presentarles este estándar, o sea, por qué se desarrolló y principalmente cuáles son sus partes. ¿Por qué es importante este estándar del IPS? Porque recordemos, bueno, decirles que es el resumen internacional del paciente. Entonces, este estándar es fruto de consensos, de proyectos de interoperabilidad que se venían desarrollando en distintos lugares del mundo. O sea, uno de los primeros problemas cuando se va a hablar de interoperabilidad dentro de las organizaciones es definir cuáles datos vamos a intercambiar. Y sobre todo, pues cuando son proyectos dentro de un país o entre países. Entonces, la comunidad de estándares y desarrolladores de estos temas de informática médica vieron experiencias alrededor del mundo que se desarrollaban con el CSDA, en Estados Unidos, el proyecto EPSOS en Europa, y finalmente se llegó a un estándar. Se fueron identificando que en los distintos proyectos se encontraban datos similares, o sea, se llegaba a lo mismo. Por ejemplo, es importante para un resumen de historia clínica las alergias, o es importante saber los antecedentes, o es importante saber los resultados del laboratorio. Entonces, todo eso se consolidó en un gran proyecto o una especificación de un estándar que se denomina el IPS, más enfocado a un resumen de datos transfronterizo. Esto es cuando un paciente viaja entre países. Perdón, cuando una persona viaja entre países y en algún momento puede llegar a requerir una atención en un país diferente a su lugar de origen. Entonces, la idea era decir qué información debería tener un paciente para ser compartida en un lugar donde un médico no lo ha visto. Y eso es precisamente apoyar la continuidad asistencial. Este estándar se llama IPS. Como le decíamos, no se refiere a IPS, la organización de seguridad social que existe en Paraguay. El IPS de acá es International Patient Summary, un resumen internacional de paciente que tiene los contenidos mínimos a ser intercambiados o a ser accedidos para un paciente en movilidad. Ahora, ¿qué ha pasado? La verdad es que como tiene un consenso interesante e importante, este IPS es el que utilizamos para las conectatones regionales. Cuando les decimos que intercambiamos IPS, es que países como Argentina, Brasil, bueno, Chile, Uruguay, Colombia, Panamá, todos tienen un servidor FHIR similar al que ya tiene también, o es el mismo servidor que tiene hoy el Ministerio de Salud. Y entre los países simulamos que intercambiamos nuestros IPS. ¿Ya? Entonces, dentro de este proyecto que es la Ruta Panamericana de la Salud Digital, también se busca que los países, así como estamos ya generando, digamos, la conexión hacia el intercambio hacia afuera, la idea es que, bueno, ¿qué esfuerzo se hace hacia adentro? Y eso es parte de lo que precisamente es la Conectatón de Paraguay. Entonces, la Conectatón de Paraguay necesita un modelo de datos para intercambiar. Entonces nos vamos a basar en el IPS para ese modelo, como modelo de intercambio. O sea, no quiere decir que necesariamente nuestro estándar de datos ya lo vamos a intercambiar a nivel transfronterizo. El caso de uso nuestro va a ser las ciudades y departamentos dentro de Paraguay.
Entonces, Ciudad del Este, Caguazú, ¿cierto? Asunción, todos los distintos, Encarnación, ¿cierto? Todos los, emulando que entre entidades públicas y privadas o la seguridad social están intercambiando, vamos a intercambiar un documento, digamos, similar a una epicrisis o un documento de referencia. Entonces, la primera parte, yo les voy a mostrar el modelo general del IPS, que fue lo que hicimos hace 2 semanas, lo voy a mostrar muy resumido. Y en la segunda parte, como este modelo, como les digo, es la base o la inspiración para el proyecto de Paraguay, para la conectatón de Paraguay, ya Lucía en detalle les va a decir esto, cómo se lleva a FHIR. Recuerden que habíamos visto ya los tipos de bundle y demás. O sea, había bundles de documentos, de transacciones. Hoy vamos a ver qué estructuras a nivel de bundle se utilizan para implementar un FHIR IPS. ¿Okay? Entonces, primera parte, aquí voy a presentarles, hacer un breve resumen de lo que fue la presentación de hace un par de semanas. No sé si alguien del ministerio también quiere comentar algo. Bueno, muy bien. Entonces, directamente aquí voy a mostrarles. Entonces, este es el estándar IPS. Luego vamos a hay una presentación que les compartimos donde está, pues, de dónde nació todo esto, que como les decía, es básicamente grupos que venían trabajando en conjuntos mínimos de datos y habían experiencias tanto en Europa como en Estados Unidos, Australia y demás. Entonces, la pregunta a resolver era, ¿cómo se haría un estándar que ayude para el intercambio de datos entre países? Sin embargo, pues cuando uno empieza a revisar esto, dice, esto también podría usarse a nivel nacional, dentro de como un primer documento a intercambiar. No resuelve todo, pero está muy orientado a la continuidad asistencial. Entonces, si lo ven de izquierda a derecha, vamos a ver, aquí este está en español, sí, sí lo están viendo, ¿cierto? ¿Me confirman? Buenas tardes, sí, Fernando. Sí, ok, perfecto. Entonces, Sí, Fernando. de izquierda a derecha son secciones que recomendadas por este modelo de datos en principio. El modelo de datos es conceptualmente qué debería intercambiarse. Entonces, dice la cabecera o el header o el contexto. Es quién es la persona, el sujeto, el paciente, ¿cierto? ¿Quién validó ese documento? ¿Quién lo firma? ¿Y dónde se guarda o almacena? Eso es como información. Y bueno, tiene otra metadata, la fecha, el día, el lugar. Información general. Y de ahí hacia la de izquierda a derecha están secciones ya que hay contenido, digamos, un poquito más clínico. Mire que dice la parte de los datos requeridos, ¿ya? Y en esos nos vamos y en eso nos vamos a concentrar, porque es finalmente la información que vamos a intercambiar. Y si ven esos que están en rojo, son realmente los que van a ser parte también de la guía para Paraguay, de una guía versión inicial o la que queremos proponerles para hacer la conectatón nacional.
¿Esto qué quiere decir? Que al menos la idea es mostrar unos datos de medicamentos. A ver, la idea es lógicamente saber de un paciente nuevo que no hemos, un médico que no ha conocido, al menos saber cómo está medicado, ¿cierto? ¿Qué tipo de alergias tiene y qué diagnósticos o problemas tiene? Entonces, aquí el ejemplo que siempre decimos, se sabe que un paciente tiene algún tipo de medicamento para anticoagulación, ¿cierto? Tiene alergia a la penicilina y es hipertenso, ¿ya? Entonces, esa información de base ya le puede servir a un médico que no conoce a un paciente, por ejemplo, en atenciones de urgencias, le da un perfil y al menos ayuda a evitar un error asistencial. ¿Ok? Después hay otros datos, otras secciones a nivel de vacunas, procedimientos, si ha tenido cirugías, como por ejemplo una, una hernia, ¿cierto? O algún tipo de intervención quirúrgica, si tiene algún dispositivo biomédico, por ejemplo un marcapasos, o si se tiene acceso a resultados de laboratorio o de imagen médica. Esos son datos recomendados. Y hay otros datos que son opcionales, asociados a los signos vitales, a la historia de enfermedades previas, información de embarazo, historial social, estado funcional, plan de cuidados, directivas avanzadas. Entonces, todo el IPS, para quienes estén interesados, hay mucha documentación en Internet, las PPTs también se las compartimos para que los vean en detalle, y casi que entonces lo que hay luego es todo este modelamiento a nivel de FHIR hacia recursos FHIR, ¿no? Entonces dentro del patient, dentro del HERE se encuentra la referencia al patient. Todo esto es un documento, recuerden en FHIR los documentos son los recursos composition, pero para que sean intercambiados tienen que ser empaquetados en un bundle document. Entonces por eso ahora Lucía les va a explicar cuál es el composition perfilado para Paraguay, qué bundle document y cómo se referencia dentro de otro recurso que se llama el document reference, ¿ya? Entonces, luego lo que tiene este estándar es que por cada sección se mapea a recursos FHIR, por eso es un modelo de información. El modelo es un modelo lógico, pero aquí como lo ven en la derecha, son los recursos FHIR, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a usar algunos de esos recursos, no necesariamente todos, son los sugeridos por el estándar, pero vamos a utilizar algunos de ellos. Y esto obviamente nos obliga dentro de ellos a definir, por ejemplo, dentro del condition, que son los diagnósticos, utilizar los códigos del CIE-10, dentro de medicamentos seguramente ver alguna referencia a algunos códigos de medicamentos, etcétera, ¿ya? Entonces, nos vamos a concentrar en estos, en los requeridos. Todas las secciones del IPS son alrededor de unas 25, creo, pero para la conectatón solamente vamos a intercambiar medicamentos, alergias y diagnósticos, ¿ok? Entonces, hasta ahí nomás, yo creo que como parte introductoria, porque pues ya la idea es que aprovechemos a Lucía y decirles que el IPS es la base para el modelo de datos. Luego, en la siguiente sesión vamos a ver el modelo de intercambio. El modelo de intercambio es cómo lo envío, cómo lo consulto y cómo lo visualizo. O sea, ahí nos vamos hoy a concentrar en la guía de cómo está estructurado el modelo de datos del IPS para Paraguay, que creo que se le va a llamar RDA también, que va a ser un resumen digital de atención. La idea es que este documento se genere al egreso de urgencias o al egreso de hospitalización cuando un paciente es atendido y que sea disponibilizado en la plataforma de interoperabilidad del ministerio para que, por ejemplo, si el paciente viaja o es atendido dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, en otro prestador, se tenga acceso a los datos que estén en un repositorio por hoy centralizado a nivel del ministerio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por allí o avanzamos de una vez con Lucía. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos aquí. Lucía está, estamos y avanzamos.
Bien, buenas tardes a todos. Yo lo que voy a estar mostrando hoy es directamente el trabajo que estamos en proceso de realizar, que es el de la guía de implementación. La guía de implementación está publicada en esta URL que comparto. La guía de implementación busca generar estructuras que puedan ser luego enviadas en un servidor file, se llaman los perfiles, para poder después aplicar validaciones. Yo voy a ir haciendo algún ejemplo también para poder ir revisando. Un trabajo que se hizo en conjunto con el ministerio fue identificando cuáles eran los datos que debía contener cada uno de los recursos, y en base a eso se modelaron en una herramienta y se publican mediante la guía que estamos trabajando de Paraguay, que por ahora va en su versión 0.1, está publicada bajo esta URL. En esta pantalla en realidad de inicio, se va a ir completando información de contexto del proyecto. Está estructurada en 3 grandes partes. Una parte que se llaman los perfiles base, que incluye toda la lógica de paciente, profesional y organización. Otra parte que tiene que ver con la información clínica específica, o sea, la información que se va a estar asociando al... Entonces, una parte que tiene que ver con información base, que va a estar la información del paciente, del profesional y de la organización. Esta está estructurada en esta primera sección. Una segunda que tiene que ver con información clínica, es esta, o sea que va a estar la información de medicamentos, alergias, lista de problemas, que viene a ser como el recurso condition, y inmunizaciones. Estos serían los 4 que estarían agregados en la guía. Está acá, en la parte de información clínica, y después todo lo que implica la lógica de envío. O sea, hace un par de semanas habíamos visto la estructura de un composition que ordena la lógica del documento. Eso es para intercambiarlo con un servidor, se empaqueta en un bundle document. Acá está el composition, documento clínico. Composition, ahora lo vamos revisando más en detalle. El bundle document es el que empaqueta. Y por otro lado, un recurso que sirve para indexar atenciones. Y este creo que lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos las transacciones que vamos a estar trabajando. Pero lo primero en realidad, perdón, en estas otras páginas, en estas otras secciones, estas son las que tienen que ver con perfiles, o sea que son recursos, file en realidad, con ciertas restricciones. Estas explican en realidad un resumen de toda la estructura de IPS, y está un detalle de todas las transacciones que vamos a estar trabajando. Y acá un resumen de, a medida que vayamos cambiando de versiones, o sea, en este caso es la 0.1, que se ve acá arriba, un resumen de todo lo que es los recursos que están contenidos con sus ejemplos y sus descripciones, y un lugar para poder descargar las estructuras. Descargas, es un archivo que permite descargarse. Entonces, en la primera parte en realidad de lo que son los recursos de base, por decirlo de alguna forma, que le pusimos así en esta primera sección, está el primero, en realidad, y uno de los más claves es el recurso de paciente. O sea, se identificó cuáles eran los elementos que iban a ser. ¿Se acuerdan que el recurso es la estructura que define un concepto en file? Esa estructura o ese concepto que está definido en file tiene su serie de atributos o elementos que los contienen. Cada elemento, esto es parte de lo que es la definición del estándar, contiene un tipo de datos y una cardinalidad. Ese tipo de datos se aplica a ese elemento, a esa variable, y la cardinalidad, que puede ser de 0 cluster, o sea que este elemento puede repetirse varias veces,
01, en realidad, que puede o no estar en realidad, y si está, máximo una instancia, o 1, 1, 1, 1A. Lo que se aporta en la creación de un perfil es, dado un recurso, en este caso el recurso patient, que es parte de lo que es la definición del estándar, se le agregan una serie de restricciones de acuerdo al contexto de uso. Entonces, por ejemplo, en realidad en la guía esta de Paraguay definimos que como identificador, o sea, sí o sí tiene que el paciente, cuando se recibe una instancia del recurso patient, sí o sí tiene que tener por lo menos un identificador, o sea, no se van a recibir instancias de pacientes sin identificador, tiene que tener eso respecto a las cardinalidades, o sea, por lo menos un nombre separado con family y given, tiene que tener definido el sexo y tiene que tener definido la fecha de nacimiento. Eso respecto a las cardinalidades que se agregaron de acuerdo a la estructura de paciente Paraguay. Y por otro lado, lo que se modificó también, o sea, lo que se agregó en esta guía es definir que una determinada variable, en este caso la variable code, cuáles eran los conjuntos de valores, o sea, el banding, el linkeo que viene a tener, o sea, el conjunto de valores que esta variable puede tomar. Entonces, en realidad, acá vemos que tiene como requerido que sea este conjunto de valores. Ahí el apretar me va a definir cuáles son los conjuntos de valores, en este caso 01 definido para cédula de identidad, 02 para cédula de extranjería y 03 para pasaporte. Esa es la estructura de paciente. En general, o sea, cuando se define el perfil, tiene siempre esta misma estructura de pestañas, tiene siempre una definición, o sea, un nombre en realidad, y tiene una parte acá que es la URL con la que se lo conoce a este perfil. O sea, este perfil agrega una lógica que está, no necesariamente esta URL, es como el identificador único de ese perfil con el que dentro de un servidor file se lo va a conectar. Siempre aparece la fecha en la cual se creó, o sea, hoy hicimos una compilación y publicamos hace un rato, o sea, por eso aparece la fecha de hoy, y en estas secciones puede aparecer información como de contexto, en esto estamos también trabajando. Otro elemento importante dentro de la definición de los recursos es que siempre se trata de tener ejemplos que son instancias que son válidas para ese perfil. En este caso, o sea, para el perfil paciente, defino cuál es en la etiqueta meta se le pone el profile, que es el perfil en realidad que este recurso está tomando, y vemos acá el ejemplo de que tiene un identifier con un tipo y el code es el valor de este system que representa cédula de identidad. Tiene nombre y tiene apellido. Esta es una instancia válida para ese perfil. Eso respecto al perfil de paciente. O sea, existen otras, o sea, el concepto que hay detrás de las guías de implementación es poder, por ejemplo, esta es la guía de Chile, que tiene también, tienen siempre la misma estructura las guías de implementación, o sea, a veces hay algunas que describen generalidades del proyecto. Acá siempre tienen una parte que es donde están todos los perfiles. Acá, por ejemplo, este es el paciente chileno. Ellos definen una serie de elementos, por ejemplo, acá el identificador, definen que su system toma otro y tiene un conjunto de valores diferente, tiene diferencias entre los nombres. Cada perfil de un determinado país, o sea, país o contexto de intercambio, define cómo los recursos los va a utilizar para poder o sea, documentar cómo va a ser el proceso de intercambio. En el caso de Perú, por ejemplo, tienen un tipo de
tienen una estructura diferente también en lo que tiene que ver con identificador. Ellos toman un conjunto de valores diferente para la variable code. Por ejemplo, ahí no me funcionó. Esto está publicado en una determinada guía. También tienen una URL que es con la que se accede a ese perfil. Pero la lógica es siempre la misma. Esta es otra guía, es es como el core de Estados Unidos para proyectos de intercambio. Tienen sus perfiles. Por ejemplo, encontramos el de paciente. O sea, para cada uno de los recursos que modelan la guía, utilizan un conjunto de recursos para ese modelo de intercambio, y por otro lado van definiendo las variables que requieren y los valores que pueden tomar, o si no, agregarle elementos, como en este caso que le agregan ciertos elementos. Pero eso era como más contexto general. O sea, lo que era importante en esta parte de entender es que, o sea, yo defino un determinado perfil, o sea, en este caso es el perfil de paciente, o sea, hereda la información y la estructura de paciente, y sobre este genero un conjunto de reglas. En este caso, para este perfil, lo que hicimos fue modificar cardinalidades y determinar conjunto de valores. Existen otros recursos, por ejemplo, el profesional. El profesional tiene diferencias, tiene también un identificador, pero el conjunto de identificadores solo aceptan cédula, en este caso como el único valor posible para ese tipo de identificador, y tiene nombre y apellido. Para la organización, que representa un establecimiento de salud, que va a estar representando la organización de la cual se está enviando, desde la cual se está enviando información, viene a ser como el custodian acá, o sea, quién se hace responsable de la información que se está enviando, o sea, desde dónde se está enviando esta información. Acá. Esto va a contener un identificador, o sea, con un valor, un tipo, que todavía no asociamos el conjunto de valores, y un nombre que tiene asociado ese establecimiento de salud. Teníamos un ejemplo también, que era, por ejemplo, la institución Hospital General Coronel Oviedo, que tiene el tipo Hospital General, HG, y tiene un identificador que es un identificador, ahí capaz que me pueden dar una mano los del ministerio. El identificador es asignado, o sea, este número que tiene este formato es asignado por el ministerio a esta institución eh, para identificarlo, ¿correcto? Bien. No sé si está Romina o los muchachos. ¿No? Bueno, sí. Esto respecto a la organización. Este valor de identificación es un número que tienen claras las instituciones. Bien, estos eran lo que se llaman los perfiles base, eran estos. Ahora iba a hacer un repaso sobre lo que contienen los perfiles de información clínica. Condition, que es el primero, que sirve para poder representar información de una condición o un problema de salud, un diagnóstico del paciente. Definió que el sistema de codificación que va a estar tomando la variable code es CIE10, y acá empieza toda la lógica de referencias. O sea, tiene que tener referenciado un paciente que cumpla el perfil de paciente de Paraguay, y se optó por dejar una
un elemento de notas adicionales. Respecto a medicación, tiene, o sea, también pocos valores como obligatorios. Por ahora, en realidad, se va a dejar solo la descripción del código que representa la medicación, el paciente y la dosis en texto. Hay algunos recursos que todavía estamos analizando bien la estructura que se va a trabajar final. Respecto a alergias o intolerancias, lo mismo, CIE-10 es el conjunto de valores para representar el código, la categoría y su grado de criticidad se aporta también, y en texto cuál sería la reacción adversa respecto a esa alergia o intolerancia. El de inmunizaciones se está trabajando también para representar cuál sistema de codificación va a estar representando a la vacuna y el referencia al paciente. Eso respecto a los que contienen información clínica. Como habíamos comentado, en realidad todo esto va a estar enviado en un composition con una serie de secciones. Para eso está lo que se llama documento clínico. Acá, documento clínico es un composition. Composition es el documento que tiene una serie de secciones. Es el eje del documento y es el que representa de quién es el paciente. O sea, acá va a estar referenciando a un paciente de Paraguay, un profesional como autor y un custodian que es la organización de la cual se está enviando. Este composition va a tener una serie de secciones. Cada una de esas secciones va a tener referencia a los recursos que vimos en esta parte de información clínica. La primera sección va a ser de diagnósticos, que va a tener un código fijo que representa problemas que está derivado de las secciones de IPS. La primera en realidad va a hacer referencia a un condition, la segunda de medicación a un medication, y la tercera va a ser el de alergias o intolerancias. Acá falta agregar todavía los de vacunas, la sección de vacunas. Entonces ahí tenemos el composition, la estructura del documento. Todo esto va a estar empaquetado y enviado dentro de un bundle document. Este bundle document tiene, o sea, es un bundle. Esto lo habíamos visto en las instancias el taller pasado. El bundle document es un bundle que tiene tipo document, tiene una fecha y tiene una serie de entries. Esto es un ejemplo, una instancia de ejemplo. Ahora vuelvo. En esta definición, este bundle document tiene que tener un identifier, un tipo, que en este caso va a ser fijo, un timestamp, y los recursos que va a tener dentro van a ser un composition, o sea, que va a ser el composition con perfil Paraguay, por lo menos algún condition, alergias, medicamentos, la información del paciente, la información de la organización que está enviando y el profesional que se hace responsable. Entonces, en una instancia de un bundle document va a tener dentro una serie de recursos. En este caso, por ejemplo, se define cuál es el perfil, en realidad, que en este caso lo podemos obtener acá. Este es el nombre del perfil. Y va a quedar el perfil que representa esa estructuración. Y dentro tiene un recurso composition, profesional, paciente, en este ejemplo no vemos, y alergias y intolerancias.
cada uno de estos recursos están referenciados dentro de las diferentes secciones del composition. Recuerdan que poníamos este número, que era el mismo con el que se identificaba la entrada. ¿Sí? Bien. Ahí vimos parte de lo que era el documento clínico como el composition y vimos el bundle document. El índice de documentos es otro recurso que está también perfilado. En este caso se va a ajustar bastante, va a ser un document reference que sirve para poder indexar atenciones de un determinado paciente. En este caso, en realidad, voy a estar enviando, o sea, como una marca de que estoy registrando un IPS de un paciente. Eso va a quedar más claro cuando veamos las transacciones. En la parte de transacciones hay uno que tenemos que acá, una página que resume todos los recursos que están relacionados en el IPS. En este caso tenemos primero, desde más afuera, el bundle document. Si nos metemos dentro, tenemos el composition con todas sus secciones de... Y en detalle de las transacciones, esto creo que lo vamos a ver la semana que viene, que es cuáles transacciones se van a estar probando en la conecta. O sea, una es guardar toda una atención y cuáles son el listado de recursos que va a contener, y después cómo vamos a hacer las búsquedas de esas atenciones de un determinado paciente. Bien, hasta acá, ahora voy a pasar a revisar unos ejemplos desde Postman, cómo poder aplicar validaciones, pero no sé si algo es relevante revisar o algo quieren que explique. Yo quisiera proponer lo siguiente, dado que hay dos sesiones, o sea, está esta y la próxima sesión. Vamos a hacer una preconectatón, creo que es la última semana de septiembre. Esto va a ser presencial y vamos a hacer este trabajo con ustedes. Sin embargo, pues la idea es que vamos avanzando en la comprensión de estas estructuras y se dan cuenta que desde algo muy sencillo que son los recursos, ahora estamos viendo algo ya integrado y esto es clave porque esto hay que llevarlo a los desarrollos, ¿ya? Entonces, si les parece, con base en los ejemplos, yo no sé si Lucía vas a mostrar ahí cómo hacer el guardar o el Sí, validar el bundle. sí. ¿Vas a guardar o a validar? Voy a ir validando recursos individuales, todavía el Exacto. entero no. O sea, Yo quisiera proponerle a todos los colegas que con base en el ejemplo, porque todo esto también lo estamos compartiendo, que ustedes se animen a hacer sus propios recursos, o sea, utilizando los JSON que existen allí, que representen un paciente ficticio y demás, una organización también, pero que se animen a hacer, a entender este recurso, esta estructura de este RDA, porque esa es la que luego hay que implementar también desde los entonces, una propuesta que les tenemos es que, por favor, y tenemos el servidor de práctica también, ¿no? Que el ministerio ha propuesto, ha dispuesto. Entonces, basados en el conjunto que tenemos en el Postman, la colección en Postman, nos va
que seguramente pues allí modificándolos y demás, pues se van a encontrar las preguntas. ¿Listo? Pues tendría esa recomendación. Muestre, que quede claro dónde están estos ejemplos para que nos animemos ya con información, digamos personalizada o de cada uno, poderla replicar en un ejemplo. Cambio. Bien. Cita. También en las sesiones pasadas habíamos trabajado sobre lo que era un guardado de un recurso y habíamos visto, o sea, poder, en este caso, cuando yo le aplico un post a la base del servidor barra el recurso, o sea, el servidor en realidad está publicado en esta URL y acá le estoy diciendo que estoy guardando ese recurso. El servidor me devuelve, cuando le hago el post, me devuelve el identificador con el que ese recurso... No sé qué pasó. No sé si pasó algo ahí con el servidor. No sé, está todo trancado. Voy a cerrarlo. Un segundo, voy a cerrar acá la... Bien, a ver si me responde. Acá estoy en la base del servidor, o sea, el barra file, y el recurso, cuando yo le envío el guardar un recurso, me devuelve el identificador con el que ese recurso quedó guardado en el servidor. En este caso, este ejemplo tiene un determinado perfil que está asociado a ese recurso. O sea, si yo no tengo un perfil asociado, cuando era donde habíamos hecho la vez pasada, que aplicábamos la validación, en este caso, que aplicábamos la validación, ahí definimos que este recurso que estoy enviando sea válido de acuerdo a la definición del estándar en paging, no las reglas que se incorporan en el perfil de paciente de Paraguay. Entonces ahí en realidad estoy validando estructuras y conjunto de valores. Cuando yo le agrego la etiqueta meta profile, dentro del servidor ya están guardados estos stru definition, o sea, que son las definiciones de esas estructuras. Voy a mostrar, para que
que no es tanta magia. En realidad, dentro del servidor, Conectatón, MCP, está guardado un recurso que es una estructura y tiene definida una URL que es con la que se conoce a esta estructura, y dentro de este código, no importa, define las reglas que valida que las reglas sean las que están definidas en ese recurso. Y aplico send. Acá me devuelve un warning y un information. Ahí está todo bien. ¿Qué pasa si tengo el identificador? ¿Se acuerdan de que era un campo obligatorio? Eso está bien. Vamos a venir acá, vamos a ir a la guía. Acá. Tenía identifier, por lo menos tenía que haber uno. No sé si yo... por ejemplo, si saco este valor, me dice que patient.identifier tiene mínimo requerido uno, pero no hay ninguno encontrado. ¿Qué pasa si... recuerden que el conjunto de valores que puede tener asociado acá era 01, 02 y 03, cédula de identidad, extranjería o pasaporte. Le pongo un valor que no corresponde. En este caso estoy aplicando validación contra este perfil. Ahí me dice que no puede validar el código 999 dentro de este conjunto de valores. Esto porque tiene agregada en realidad que valide contra este perfil, o sea, contra esta definición que accede a ese elemento. Esto pasa con todos los recursos individuales, que yo puedo ir trabajando con la validación de cada uno de los recursos que voy a ir generando dentro de mi transacción. O sea, yo voy a tener que generar un paciente que contenga esa estructura, un profesional, una organización. La organización lo mismo. Tiene un campo obligatorio que es solo el value y en este caso no tiene otro campo obligatorio. En esta versión no incluimos todavía otros campos obligatorios. O sea, puedo validar el recurso individual aplicando cuál es el perfil. Eso está definido dentro de la primera parte, la URL esta. La primera parte del recurso está definida cuál es la URL del perfil, y puedo bajar este mismo ejemplo, aplicarle la validación, guardar, irme moviendo en esos. Lo mismo para estos recursos individuales. O sea, podría ir trabajando con un condition. Yo veo que tiene que tener un code con un system y un valor asociado a este campo.
Ahora veo que no quedó acá el ejemplo completo de composition, pero lo modificamos. O sea, para quedar un ejemplo completo de una estructura de composition, que va a estar en un bundle document, vamos a hacer un ejemplo completo contra la validación de en este caso, este bundle document tendría meta, en este caso sería true definition, ¿no? Bundle document, perfiles, bundle document, y este sería el perfil. Y en realidad me queda el bundle document con este perfil. Y tiene un composition, que también le vamos a agregar cuál es el perfil. Muchas veces conviene primero tener certeza sobre los recursos individuales y después, en este caso, este va a ser composition, va a ser este. Profesional, también tendría meta con el practitioner. ¿Cuál es el profesional? El paciente, lo mismo, meta. File. Acá sería el paciente. Este tiene firma. Entonces, el bundle document tiene dentro el composition con el perfil, o sea, siempre recomendamos como poder ir haciendo las validaciones de los recursos individuales primero. El servidor hoy, o sea, no tiene, cuando recibe un recurso, no aplica ninguna validación extra. Entonces, puede ser que esto no cumpla con el perfil, o sea, por ejemplo, este bundle document no tenía no tenía una alergia, no tenía un condition, y igual el servidor lo agarró y lo guardó. O sea, que en realidad es diferente. Una cosa es aplicarle la validación a un determinado recurso y otra es que el servidor me lo registre. O sea, este quedó guardado, pero no necesariamente la estructura es válida de acuerdo al perfil, más allá de ponerle. No sé si eso queda claro la diferencia. O sea, una cosa es que el servidor registre porque se ve más claro con el. En este caso, en realidad, acá le vamos a poner, no sería una instancia válida. Pero el servidor cuando la recibe, va a hacer un post. Como no hay una lógica extra asociada al servidor, cuando la recibe, la guarda directamente, la instancia de paciente. Pero si yo le aplico la validación, me dice que no vale, tiene errores. Esa es lógica que después se le va agregando al servidor con alguien que recepcione los mensajes que llegan y que van validándose las estructuras, y de ahí es que después las envían. Bien. Otra cosa podría mostrar. Creo que faltan ejemplos todavía de todos los recursos dentro de la guía, pero todos están guardados, las estructuras en el servidor. O sea, todas las estructuras que genera el
la compilación, como dice, de la guía, están contenidas dentro del servidor de pruebas. Y a medida que vayamos pudiendo, vamos a ir agregando más ejemplos y todo eso. Para poder tener ya ejemplos completos, creo que ahora vi que el profesional no hay ejemplos. O sea, si hay un ejemplo asociado a un perfil, aparece acá la etiqueta exam. Ahora veo que, por ejemplo, el profesional no quedó con ejemplo. La idea es que todos los recursos tengan un ejemplo por lo menos, y en base a ese se puedan ir tomando como modelo para un ejemplo, es una instancia válida. O sea, si es un ejemplo que está asociado a este perfil, cuando yo le aplique la validación va a tener que pasar, o sea, porque es parte de cómo asocia los ejemplos a un determinado perfil al hacer la guía de implementación. La URL completa de la guía la consigo. Pues siempre va a quedar, o por lo pronto en este contexto, en este tiempo, va a quedar publicada acá, y las URL también van a ser recordadas acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y la parte de estructura, esto sí ya había mostrado. O sea, en la Conectatón se va a estar trabajando sobre ejercicios que se definan de acuerdo a, o sea, un esquema de atención, y eso va a registrar recursos, o sea, en una transacción, en un bundle transaction. Ese bundle transaction va a tener dentro los recursos definidos dentro del link. O sea, va a ser un IPS con un índice de atención. Esa es como la estructura, por lo pronto, lo que se va a estar trabajando. No sé si de parte del ministerio, creo que estamos ya medio en hora. De parte del ministerio, ¿algún otro comentario? Preguntan cuándo sería la reunión presencial. A fin de lo que se está planificando para esa fecha. Sí, lo más seguro es que sea el 30 de septiembre, martes 30 de septiembre. La idea es poder llegar a esa instancia ya habiendo interactuado con un servidor, habiendo guardado recursos, entendiendo las estructuras, entendiendo cuáles son los recursos claves para representar la información. Estas etapas, estas sesiones que estamos teniendo, el objetivo es ese. O sea. Una pregunta, ¿algunos de los colegas ya han hecho consultas o envíos al servidor del ministerio de cualquier tipo de recursos? ¿Alguien que nos pueda comentar? Si sea un paciente, una organization, alguien que nos puede, o un bundle, ¿alguien ya lo hizo? Si nos pueden confirmar. Una consulta, get, ¿no? Bueno, ahí un poco la recomendación es precisamente intentar eso, ¿no? Y como ese servidor quizás es un servidor de pruebas, es un sandbox, o sea, un sitio para probar, para testear.
Nuevamente la colección de recursos está disponible, la idea es que los descarguen, las URLs también, hacer envíos, validaciones, consultas, porque eso es básicamente digamos, la gimnasia básica para la Conectatón, ¿ya? Obviamente, esto al final se complejiza un poco con lo que decía Lucía, es un caso particular, ¿no? O sea, un caso de el nombre de una paciente por número con unos medicamentos, pero ese ya es como un caso ejemplo de una hipotética implementación. Para llegar allá, que queremos la Conectatón sea ojalá en noviembre, Conectatón, igual hay que entender las estructuras que son un poco lo que estamos viendo ahora. Y la mejor forma, o la única forma, realmente de entenderlas, es testeando contra el servidor, ¿ya? Entonces, la recomendación, descarguen estas colecciones, instálense el Postman y hagan pruebas y generen errores y sus propias preguntas, traigan las preguntas, en las que podamos, vamos a apoyarles, y las otras pues averiguaremos, pero sí la recomendación es generar conocimiento por la práctica y videos también ahí, porque realmente no se va a implementar, va a ser muy difícil solamente viendo los diapositivas, no llegamos. O sea, digamos que aprovechemos esto de, por ejemplo, de que tengamos sesiones de preguntas, si hacemos una sesión presencial, es que también ustedes ya hayan hecho unas primeras sesiones y aprovechar más esos espacios. Entonces, yo creo que está muy bueno que son constantes con las capacitaciones. Ahora, un poco las recomendaciones, tratemos de usar estos ejemplos para el servidor, ¿no? Sí, también está el Slack, que si quieren preguntar dudas ahí, o sea, estamos en el Slack, no hay problema de que nos puedan preguntar. Mm. Nos vemos entonces la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.